Buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de los hidrocarburos insaturados. Vamos a ver qué son, qué tipos, de dónde se obtienen, y para qué se usan y el impacto que tienen en el medio ambiente. Entonces, los hidrocarburos están divididos en hidrocarburos alifáticos y los hidrocarburos aromáticos. En este caso vamos a hablar de los alifáticos, que dentro de los alifáticos están los saturados y los insaturados, que son de los que vamos a hablar el día de hoy. Pero ¿qué son hidrocarburos insaturados? Los hidrocarburos insaturados son un conjunto de compuestos orgánicos, los cuales sus moléculas están compuestas por átomos de carbono y de hidrógeno, organizados en diversas estructuras dependiendo del tipo de hidrocarburo. Ese es el concepto de qué es hidrocarburo. Ahora vamos a ver qué son o qué significan los insaturados. Entonces, los hidrocarburos insaturados son hidrocarburos en los que algún átomo de carbono no son saturados, es decir, unidos por un enlace sencillo, sino por el contrario, están unidos por un enlace doble o un enlace triple entre carbonos. Entonces, está el que está por el enlace doble y está el que está por el enlace triple. Entonces los carbonos están unidos por más de un enlace, que más adelante vamos a ver, pues que ya vamos a ver cuáles son los tipos de hidrocarburos. Entonces los tipos de hidrocarburos, entonces vamos a ver que están los alquenos. Bueno, entonces dentro de los insaturados hay dos tipos de insaturados. Entonces están los alquenos y están los alquinos. Los alquenos, que son los que están divididos por un doble enlace, y los alquinos, que están por un triple enlace. Los alquenos, también conocidos como etileno, y que tienen una hibridación de sp2. Y están los alquinos, también conocidos como acetilénicos, y que tienen una hibridación de sp. Su estructura radical, unidos por un enlace doble, y acá está la estructura que sería de los alquinos radical, unidos por un enlace triple. Si vamos a ver la fórmula, entonces la fórmula del alqueno sería y la fórmula en el caso del alquino sería SN, 2 de hidrógeno a la 2. ¿Listo? Si vamos a hablar de los alquenos, entonces vamos a decir que los alquenos, al momento de nombrarlos, van a terminar en eno. Al momento de hablar de los alquinos, la terminación de ellos va a ser ino. En este caso no vamos a nombrar como nombrábamos a los alcanos, que los alcanos iniciaban con un carbono, entonces ahí iniciamos con me. En este caso iniciamos desde e. Entonces, por ejemplo, sería, iniciando los de los alquenos, entonces iniciaríamos con un eteno. Listo, que sería entonces los dos carbonos unidos por un doble enlace. Bueno, entonces ya vimos qué son los tipos, y mi compañera Erika les va a explicar de dónde se obtienen y para qué se usan. Listo. Continuando con la información de los hidrocarburos insaturados, podemos ver que ellos se forman a partir de la reacción de tres formas, que es la hidrogenada desde un hidrocarburo insaturado que hace reacción con un hidrógeno y se presencia como catalizadores alcanos. Esto ya realmente se busca el hidrocarburo y se le agrega oxígeno y va sumando dentro de la reacción. La segunda forma es la halogenación, que es de un alqueno que reacciona como halógeno
como por ejemplo con el cloro o con el bromo. En el ejemplo presentamos el ciclohexileno que forma con el bromo bicromociclosaleno. Así queda una sustancia alcano halogenada. En tercer caso es la hidratación que reacciona con el agua, usando algunos ácidos fuertes como catalizadores para formar así el alcohol. ¿Cómo se obtiene? La formación de esas tres formas vienen a aparecer los polímeros, y estos polímeros alquilos son grandes moléculas que forman unidades pequeñas de monómeros, y estas se encuentran en dos tipos: de tipo natural, que sería la celulosa, el ADN y las proteínas, y los sintéticos, que serían los polietilenos, el teflón, el conocido nanión y las anilinas. También se ven en un parámetro de aromáticos con el carbono, que se presenta con la exogenación de un círculo. Es como la representación bioquímica del elemento y las mezclas de electrones para ver así una formación de aromáticos que se pueden llamar toluenes, metileno, anilina, telón, y forman un grupo de amino y uno de hidróxido respectivamente. Esa es básicamente la nomenclatura, pero muchas veces esta nomenclatura está en durabilidad y está en nuevos estudios según las teorías. Para la industria de los hidrocarburos insaturados se ha estudiado por medio de la petroquímica lo que se forma, y en este caso se fabrican objetos como el plástico, la fibra sintética y lapiceros, telas de vestidos de baño, cremas, pinturas, insecticidas y muchas partes de maquinarias de electrodomésticos, así como las botellas de gaseosa que requieren de la petroquímica para existir. También se hace una construcción en la soldadura basado a las temperaturas que se utilizan, y por ejemplo hay algunos como el tileno que se someten a temperaturas de 120 grados y 180 grados para poderse simplificar y volverse en alquinos. Por ejemplo, el etileno tiene una forma bioquímica que es plana y lineal. También encontramos los alquinos volátiles aromáticos, que son cicloalquinos y ayudan a la maduración de las plantas, como los limones y las rosas. Muchas gracias. Estudiado por medio de la petroquímica lo que se forma, y en este caso se fabrican objetos como el plástico, la fibra sintética y lapiceros, telas de vestidos de baño, cremas, pinturas, insecticidas y muchas partes de maquinarias de electrodomésticos, así como las botellas de gaseosa que requieren de la petroquímica para existir. También se hace una construcción en la soldadura basado a las temperaturas que se utilizan, y por ejemplo hay algunos como el tileno que se somete a temperaturas de 120 grados y 180 grados para poderse simplificar y volverse en alquinos. Por ejemplo, el etileno tiene una forma bioquímica que es plana y lineal. También encontramos los alquinos volátiles aromáticos, que son cicloalquinos y ayudan a la maduración de las plantas, como los limones y las rosas. Muchas gracias. Bueno, entonces el impacto que tiene estos hidrocarburos insaturados en el medio ambiente. Cuando hablamos de la contaminación en general, la contaminación se va a ver por hidrocarburos insaturados o saturados, porque
en sí todos son hidrocarburos y van a contaminar. Entonces vemos que se puede contaminar lo que son el suelo, las aguas y el aire. Inicial uno piensa que los hidrocarburos son derivados del petróleo, entonces principalmente los suelos. Pero también hay que ver que los pozos que hacen las petroleras, hay aguas subterráneas. Entonces al momento de abrir la tierra, estas filtraciones de petróleo también se dan en las aguas que son en las aguas subterráneas, entonces las contamina. También se contamina el suelo, entonces esta tierra ya no es fértil para sembrar. Entonces afecta a los suelos, hay un gran impacto en los suelos, hay un gran impacto en las aguas. Los hidrocarburos a nivel mundial son una de las principales actividades económicas, son los principales combustibles fósiles, además de los metales. Entonces, por ser tanto el dinero que se mueve a través de los hidrocarburos, especialmente el petróleo, que de los mayores exportadores o que tienen petróleo son Estados Unidos. Y consumidores, entonces son Estados Unidos, pero ellos también son los que más tienen yacimientos y son los que más están sacando y están produciendo petróleo. Entonces es algo que se maneja a nivel mundial, es la economía y todo gira en torno a ello. Entonces, bueno, vemos que los suelos, el agua. Cuando hablamos del agua, cuando se hace un derrame de hidrocarburos, tienden a flotar debido a la densidad del agua, bloqueando la luz y el intercambio de gases. Entonces, cuando se hace un derrame, bien sea porque son aguas subterráneas o porque se derramó en tal lago, entonces resulta y pasa que se crea una capa. La capa de estos derivados del petróleo es una capa espesa. Entonces, si el sol da, los rayos no permiten que entren a donde están los animalitos, sino que queda acá. El intercambio de gases tampoco se va a dar porque todo queda allí. Entonces, acá es cuando la biodiversidad de los lagos muere. También vemos que también el aire se ve afectado. Entonces, las emisiones que tienen los automóviles, los compuestos químicos y también las fábricas. Entonces, vemos que algunas de las actividades contaminantes son unas gasolinerías, talleres, depósitos finales de residuos sólidos, talleres de pintura y esmaltes, industrias de la madera, industrias metalúrgicas, manufactura de pesticidas, depósito final de los residuales, como decíamos, lo del petróleo, lo de las emisiones de los automóviles, y vemos lo que producen benceno, fenol, todos por lo general producen hidrocarburos halogenados, metales. Si vemos la coincidencia de todos fenoles, entonces todo esto influye y crea un gran impacto en el medio ambiente.